menudo ocurre que nosotros nos comportamos muy exigentemente con nosotros mismos a la hora de examinarnos en nuestra espiritualidad delante de Dios. Solemos ser los peores jueces de nosotros mismos. Hay que ver con qué rigurosidad nos criticamos y nos señalamos, porque sentimos que hemos fallado, que no damos la medida delante del Señor. Pero depende realmente de nosotros el crecimiento y la madurez espiritual. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Este es Gotita de Gracia, este espacio que te espera en las mañanas para juntos refrescarnos de la maravillosa gracia del Señor. Veremos juntos qué es lo que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros en su palabra esta mañana, y está en Filipenses capítulo 1, verso 6, que ya está en pantalla, y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la NTV nos muestra esto: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estas palabras las dijo Pablo en un absoluto y completo convencimiento, porque dice persuadido. Persuadido significa estoy convencido hasta los tuétanos, ¿no? Y él decía que estaba convencido de que Dios, que había comenzado en él y en general en todos los creyentes de aquel entonces que estaban en las iglesias que él formó, no solamente que llevaría adelante, sino que completaría o perfeccionaría, como dice la Reina Valera, que significa no otra cosa más que madurez. Cada vez que la Escritura nos muestra esta palabra perfeccionamiento o perfeccionar o la perfección, no se refiere a que nosotros nos convirtamos en infalibles, es decir, que no cometamos jamás un error ni que jamás pequemos, no, porque eso no está en nuestra capacidad natural de acuerdo a nuestra naturaleza caída de Adán, sino más bien lo que se refiere a la Escritura es a madurez, a ese grado de evolución al cual nosotros debemos llegar. De manera que cuando la palabra nos dice aquí, o Pablo, de que el Señor perfeccionará esa buena obra que empezó en nosotros, significa que nos llevará de la mano hasta la madurez espiritual. ¡Wow! O sea que vale la pena meditar en que no depende de nosotros esa madurez, aunque siempre habrá la necesidad de parte del Señor de contar con nuestra voluntad rendida a Él, es decir, nuestra permisión, que nosotros le permitamos orar, que busquemos que Él obre, que Él cuente con nosotros en esta sociedad, ¿verdad? Pero la sociedad se basa en dos cosas: nuestra voluntad y su poder, porque Él necesita que nosotros querramos, porque Él respeta nuestro libre albedrío, aquel con el que Él nos creó y nos hizo. Pero nosotros necesitamos su poder, porque no tenemos el poder para cambiarnos, no tenemos el poder para madurar, no tenemos el poder para llegar a ese nivel que el Señor quiere llevarnos. Entonces, nuestra voluntad sometida a Él, más su poder, es lo que hace la sociedad perfecta para que podamos crecer en Cristo, ¿sí? Entonces, él estaba convencido, me refiero a Pablo, que así mismo como Dios comenzó en nosotros esa buena obra cuando le entregamos nuestra vida y le rendimos nuestro corazón a Él, y Él empezó con su espíritu a hacer que nosotros, como un niño pequeño, ¿no? Primero bebamos leche, vayamos avanzando hasta que de repente ya nos ponemos de pie, ya empezamos a dar los primeros pasos, nos caemos con frecuencia, pero el Señor nos levanta, nos purifica y santifica, nos limpia del pecado, y seguimos caminando
y seguimos hasta que ya vamos avanzando en madurez y ya podemos caminar cada vez pecando menos, ¿cierto? Siempre cubiertos por la sangre de Cristo, pero pecando menos. Y vamos avanzando en esa madurez. Y dice aquí que Pablo que está convencido de que lo hará hasta el día de Jesucristo. Como dice la NTV, que continuará esa obra hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Es decir, que podemos estar seguros de que cuando ya venga Cristo, será cuando ya el Señor haya completado su obra, ¿no? De madurez en nosotros, que estemos ya maduros en Cristo. Entonces la obra la hace Él, pero necesita de tu voluntad y de mía. Necesita de que nosotros le rindamos esa voluntad a Él y siempre le pidamos, como Pablo dijo, que Él perfeccione, que Él madure en nosotros esa buena obra que empezó y que lo haga hasta el día en que Jesús retorne a esta tierra. Qué maravilloso es saber que nosotros dependemos de Dios, que estamos en sus manos, que no tenemos que afanarnos ni luchar con nosotros mismos por nosotros agradarlo y llegar al nivel en que ya lo agrademos a Él. Y le agradamos como somos, con toda nuestra carga de defectos y de vicios o de errores que cometamos, simplemente por el mero hecho de que somos sus hijos. Él nos hizo sus hijos. Entonces tú y yo, así como los que tenemos hijos, los aceptamos tal cual son y los amamos aunque hayan cometido cualquier clase de desobediencia o mala crianza, si son pequeños, etcétera, porque son nuestros hijos. Nosotros vemos reflejado en ellos lo que somos nosotros, incluso parecidos, ¿verdad? Vemos en ellos. Así que los amamos porque son nuestros hijos. Dios nos ama y nos acepta cual somos. No tenemos que nosotros rasgarnos las vestiduras y criticarnos a nosotros mismos porque Él es el que nos examina. No debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos todo el tiempo, sino decir como David que decía, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay en él camino de perversidad. Es decir, que debemos someternos a su examen, porque cada vez que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, a lo mejor somos los peores jueces y nos destruimos, ¿verdad? Y somos demasiado severos porque a veces nos ponemos estándares que no podemos alcanzar, pero dejemos que el Señor haga lo suyo y que Él nos examine de acuerdo a sus estándares, porque Él siempre es misericordioso, flexible y seguramente más que tú y yo, Él es más misericordioso. Entonces tendrá de nosotros compasión y nos llevará de la mano aceptándonos como somos, pero siempre trabajando en nosotros, porque Él tiene una obra contigo y conmigo en lo personal. Así que descansemos en Él, no en nosotros mismos, en sus fuerzas, no en las nuestras, y dejémonos examinar por Él, no nosotros, a nosotros mismos, ¿verdad? Qué hermoso es que podamos estar convencidos como Pablo de que Él que inició esta buena obra la va a perfeccionar, la va a hacer madurar hasta el día en que Jesús regrese a esta tierra. Padre, te damos gracias por refrescarnos con esta tu palabra y esta gracia que tú nos muestras este favor de depender de ti más que de nosotros, Señor. Realmente te agradecemos porque esa buena obra la haces tú. Y te pedimos que la sigas haciendo día a día en cada uno de nosotros hasta que el Señor vuelva a esta tierra. Señor, nos entregamos a ti. Trabaja en nosotros como a barro en manos de alfarero. Tú eres nuestro alfarero divino. A ti te encomendamos nuestra vida y también nuestro día de hoy. Guárdanos por doquiera que tú nos lleves, líbranos de todo mal y también a nuestras familias. Ayúdanos a desempeñarnos bien en nuestras tareas para ser productivos y llevar ese pan que tú nos das cada día a nuestro hogar, a nuestra familia. Señor amado, haznos brillar con la luz de Cristo para iluminar a aquellos que están en tinieblas y guiarlos a los pies de Jesús. Señor, que todo sea siempre para honra y gloria de tu nombre y damos gracias por
tu favor no merecido, tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso sentirse refrescado por una gotita de gracia del Señor. Será hasta una nueva oportunidad. Te deseo lo mejor para ti en este día y shalom de parte del Señor y de este tu servidor. Hasta pronto.